Y la gran pregunta de todo esto, ¿es posible, no es posible? Por supuesto, la primera respuesta era el clima, lo dijimos al principio, ¿no? Si no hay agua, estamos sonados todos, los políticos, todos. Algunos teníamos la ilusión de volver a tener 45.000 millones de dólares de exportaciones, ¿no? Y tener todo eso. Cuando lo mirábamos con el ingeniero Sierra, los datos, decíamos, y tendremos 16, 17 millones de toneladas de trigo, tendremos 60 de maíz, etcétera. Bueno, veremos, todo va a depender del clima. Pero también, ¿de qué va a depender? De algo que se llama política. Y para política lo tengo un gran amigo de la casa, Lucas Romero, licenciado en Ciencias Políticas, gran amigo, todos lo conocen. Te hice entrar como un rockstar, ¿viste? Tipo, y además, no estabas cuando arranqué, pero dije de los politólogos que te lo analizan objetivamente sin mostrarte, un buen jugador de truco, ¿no? ¿Sos vos o no? ¿Jugás a truco? Tenés pinta de buen jugador de truco. El tipo te mira así, ¿no? Pero si me gana mi ley, y el tipo, no, los datos, y te pone, no, nunca te va a dar una seña que te indique quién gana o quién no gana. Maestro, impecable. Lucas, ¿sabés qué es esto? Es una gran familia. Muchos lo ves acá, otros allá. El señor director le prometí algunos datos a la audiencia. Ustedes después me tienen que dar datos de gente conectada, países, hay gente de otros países. Y en cada uno de estos videos, le cuento a Lucas de paso porque todos lo vimos, ¿no? Hay territorialidad, hay países hermanos, hay gente joven, y como en este caso, que lo veía Federico, que yo lo mencioné hace un rato, lo conocía el padre por su famosa inmobiliaria Norheimer Minola en su momento, hay gente que además trasciende siguiendo el negocio de los padres. O sea que también hay tradición, hay un montón de valores en esto que es una institución importantísima. Te lo dejo como elemento de diagnóstico político. Bueno, gracias Ricardo, y se transmite eso, y efectivamente agradezco a la gente de la Cámara por invitarme a participar de este evento. Le decía a Federico que quizás convenía seguir hablando de realidad virtual, pero me toca hablar de la realidad real. Y de algo interesante, porque efectivamente estamos en un momento interesante. Es inconcebible analizar el escenario político argentino sin considerar el contexto económico, ¿no? Hoy el proceso económico se ha vuelto un condicionante muy determinante, no solo del proceso político, sino del proceso electoral. Pero resulta paradójico esto de escuchar a los economistas. No sé si ha habido economistas en el programa, pero esto de los economistas que cuando terminan de hacer el crudo diagnóstico de la situación económica argentina, que seguramente ustedes lo sienten día a día en su actividad, terminan concluyendo, bueno, se tiene que ordenar la política. Si la política no se ordena, esto no se resuelve. Y coincido con ese diagnóstico, y por eso el inicio de esta reflexión sobre lo que está pasando en la Argentina en materia política, bueno, es esto, ¿no? Si tenemos que ordenar la macroeconomía, bueno, quizás hay que ordenar la macropolítica, digo yo, parafraseando esta demanda de los economistas de sin una macro ordenada es imposible que esta economía funcione. ¿Y por qué introduzco con este enfoque, con este encuadre? Bueno, porque quiero aportar un marco conceptual para entender lo que está pasando en la Argentina, y para esto les traigo a colación a un amigo. Este personaje que ustedes ven allí, David Easton, es un politólogo. Es para nosotros el padre de la ciencia política moderna. Allá a mediados del siglo XX él recopiló mucha de la información y el análisis y la investigación que se había hecho sobre nuestro objeto de estudio en el campo de la sociología, que es el sistema político. Y publicó un libro, A Political System, que fue un clásico después de la teoría política, en donde explicaba el funcionamiento de los sistemas políticos. Y el modelo de Easton es muy sencillo, pero me interesa traerlo a colación porque me parece que es muy ilustrativo para entender lo que nos está pasando. Easton decía, bueno, el sistema político es una suerte de caja negra, dice, ahí se producen interacciones políticas, dice, pero esa caja negra ingresan dos inputs, las demandas, lo que le pedimos al sistema que resuelva, y los apoyos, ¿no? Esta creencia que tenemos todos nosotros de que, bueno, esta es la forma que tenemos para resolver o para tomar decisiones colectivas, ¿no? Incluso la forma material de introducirle apoyos al sistema, que es esto que vamos a hacer nosotros el 22 de octubre y que hicimos el 13 de agosto, es ir a votar, elegir representantes. Estamos introduciendo nuestro apoyo al sistema para que el sistema funcione. Y decía Easton, y esto es lo que me interesa, dice, los sistemas políticos producen decisiones. Obviamente que esto después funciona en un modo iterativo, ¿no? Las decisiones se producen, se retroalimentan en más o menos demandas y resuelven los problemas, en más o menos apoyo. Pero me quiero quedar con ese concepto de que los sistemas políticos producen decisiones, porque en algún punto el ordenarse la política que reclaman los economistas es un sistema político que tome decisiones. Las decisiones que hay que tomar.
Porque probablemente vamos a concluir todos que hemos llegado a esta circunstancia, seguramente por malas decisiones, pero muy seguramente también por no haber tomado decisiones. Es más, este gobierno es muy ilustrativo en ese sentido. ¿Está este gobierno tomando las decisiones que hay que tomar para arreglar la economía? No. Está administrando la coyuntura y tomando decisiones para mitigar el impacto de un mal funcionamiento de la economía que produce en la gente. Es decir, no estamos teniendo un sistema político que produzca decisiones. Y esto es lo que necesitamos. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, estamos en el momento de introducirle apoyos al sistema y lo que necesitamos es que el sistema construya voluntad política, ¿no? Que esos apoyos que ingresemos configuren al sistema de un modo tal para que el sistema produzca voluntad política. ¿Qué es voluntad política? No es solamente las ideas o el plan de cómo resolver esto, es la capacidad de ejecutarlo, porque si no, es insuficiente. Bueno, este es el marco conceptual para mí más recomendable para entender este momento de la Argentina, porque lo que más necesitamos no es elegir un presidente, es elegir o configurar al sistema de un modo tal que el sistema funcione. Vamos a repasar un poquitito qué es lo que está pasando. Obviamente estamos en el medio de un proceso electoral, hemos definido la oferta electoral, se ha reducido, nos han quedado estas 5 fórmulas presidenciales, pero me voy a quedar con las 3 que están efectivamente disputando la elección presidencial, Massa, Bullrich y Milei. Una elección, desde 1983 a la actualidad no tenemos, ni en una elección PASO ni en una general, 3 competidores, 3 fuerzas políticas en una distancia inferior a 3 puntos porcentuales disputando la elección. Esto es inédito. Y es una elección efectivamente muy pareja. Ahora, no parece pareja. No parece que hay 3 puntos de diferencia. Y eso es porque lo que nos han enseñado en la PASO es que en la PASO los candidatos compiten contra sus propias expectativas. El que está muy por encima de la expectativa gana, sale impulsado muy favorablemente. Uy, mirá qué bien que le fue a Mengano. Los que están por debajo de la expectativa parece que perdieron. Y por eso quedó la sensación de que en la PASO del 13 de agosto ganó 1 y perdieron 2. Bueno, esta es la escena que nos quedó. Un Massa que cuando mira la escena dice, bueno, acabamos de tener el peor resultado histórico del peronismo en una elección presidencial, pero no estamos lejos. Y mis 2 rivales se parecen bastante. Y mejor aún, son 2 rivales que no le gustan mucho a mis votantes disponibles, a los votos que yo pudiera recolectar. Y esa quizás es la ventaja que tiene Massa. ¿Cuál es la dificultad? La economía. Es el candidato del oficialismo y va a tener que lidiar con lo que está pasando en la economía. Por ejemplo, hoy el dólar informal yéndose a 800 pesos, lógicamente esto repercutiendo en inflación y esto complicando la competitividad del gobierno. Bullrich ganó la PASO y es la candidata del espacio que ofrece mejores condiciones de gobernabilidad en esto que les planteaba de Easton al comienzo. Pero perdió contra su rival en esto de representar la demanda de cambio y eso fue una mala noticia para Juntos por el Cambio. A Juntos por el Cambio le hubiera convenido perder con Massa, perder con Unión por la Patria, pero no perder con Milei. Sobre todo con un Milei que sorprendió muy positivamente en el resultado y eso obviamente generó un clima favorable para Milei. Y esto es el activo, lo importante, lo valioso que tiene Milei, haber sorprendido y ese clima favorable que se generó después de la PASO hacia su figura. Pero tiene debilidades y tiene amenazas, ¿no? Esta cuestión de un programa tan disruptivo y estas dificultades para entender cómo haría Milei para gobernar, ¿no? Son un poco las dificultades, las amenazas que presentan. Pero aquí tenemos esta competencia entre 3 que naturalmente quedarán 2 si eventualmente hay una segunda vuelta o alguno de ellos ganará el 22 de octubre. Pero analicemos un poquitito los resultados antes de pasar a analizar lo que viene, porque los resultados nos han dejado algunos elementos interesantes de análisis, ¿no? Acá tenemos el resultado que ustedes ya todos conocen. Esos porcentajes que ven ustedes allí están calculados sobre votos afirmativos, que es como se cuentan los votos en octubre, con lo cual Milei sacó 31,6, no sacó 29,9, como dijo el escrutinio definitivo, porque esa contabilidad sobre válidos, incluye los blancos. Sobre afirmativos, Milei sacó 31,6. 29,6 Juntos por el Cambio, 30%, 29% el oficialismo. Pero me interesa que vean el gráfico de la derecha, que es cómo han perdido caudal las principales coaliciones en estos últimos 4 años y cómo emerge la Libertad Avanza como tercer actor. No fue un proceso sincrónico. Fíjense en este gráfico que les muestro acá, que la principal pérdida de caudal electoral del oficialismo se produjo en los primeros 2 años de estos últimos 4, entre 2019 y 2021.
Pero me interesa resaltar lo otro que a lo mejor está subestimado, que es la pérdida de caudal que sufrió Juntos por el Cambio en estos últimos 2 años. 3 millones de votos entre lo que sacó Juntos por el Cambio en la general de 2021 y lo que sacó en esta PASO. Bueno, ¿por qué me interesa? Porque efectivamente si uno tiene que explicar de dónde apareció Milei, cómo salió Milei, naturalmente tiene que ir a ese dato. Y fíjense si comparamos un poco la performance de Juntos por el Cambio en las 24 provincias. Juntos por el Cambio perdió votos en todas las provincias menos en Neuquén. Con la particularidad que en las provincias donde más votos perdió, más del 35% de su caudal electoral, allí fueron 8 provincias en donde ganó Milei. Vaya si no esto valida esta idea de que Milei se alimentó de votos de Juntos por el Cambio y también de votos de Juntos por el Cambio en el Gran Buenos Aires. Fíjense que en los 24 municipios del Gran Buenos Aires también Juntos por el Cambio perdió votos en relación a 2 años atrás, ¿no? Allí empezamos a encontrar evidencia de dónde aparece esta nueva fuerza, la Libertad Avanza. Pero hay un dato mucho más interesante. Tenemos algunas provincias que desdoblaron sus elecciones, ¿no? No votaron provincialmente en el mismo momento que se votó a nivel nacional. Fíjense este dato. Si comparamos los votos que juntaron los candidatos provinciales de Juntos por el Cambio en esas elecciones provinciales y los votos que juntaron los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio en la elección del 13 de agosto, los candidatos provinciales juntaron 1.600.000 votos más que Bullrich y Larreta. Los votantes del interior eligen a Juntos por el Cambio en las ofertas provinciales para gobernar sus provincias o para competir en sus provincias, pero no los eligen a nivel nacional. Algo está pasando ahí. Y ustedes dirán, ¿eso es mucho o es poco, 1.600.000? Bueno, la diferencia entre Juntos por el Cambio y Milei fue de 450.000 votos. Acá hay 1.600.000 que perdió Juntos por el Cambio en relación a lo que sus propios votantes, sus propios candidatos provinciales sacaron en esas elecciones. Y esto nos lleva a pensar sobre un aspecto bien interesante del proceso electoral, que es lo bien que le fue a Milei en el interior del país. Si retiramos el AMBA de la contabilidad, si no contamos los votos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, fíjense cómo hubiera salido el resultado nacional de esa Argentina imaginaria sin el AMBA. Milei hubiera estado a menos de 5 puntos de ganar en primera vuelta. Hubiera sacado 35,3% de los votos, Juntos por el Cambio 28% y Unión por la Patria 26%. Es decir, le fue muy bien a Milei en el interior. Quizás está explicado por el gráfico que les mostraba anteriormente. Logró capturar en buena medida votos de Juntos por el Cambio. Y ya que hablamos de resultados agregados, ¿cómo le fue al universo agropecuario? ¿Cómo fue el resultado en el mundo agropecuario? Hicimos un ejercicio que hacemos habitualmente. Agarramos las 5 provincias esencialmente agropecuarias del país, las más importantes, les retiramos los centros urbanos y juntamos como si eso fuera un distrito único para ver cómo salió la elección. Bueno, ganó Juntos por el Cambio por 0,3 de ventaja sobre Milei. Estuvo muy repartido en toda esa área rural del interior de las provincias agropecuarias, el voto entre Juntos por el Cambio y Milei, con obviamente Unión por la Patria un poco más abajo, 22%. Pero interesante el dato de la zona agropecuaria. Pero vamos a meternos a analizar un poquitito los datos de provincia de Buenos Aires, porque no solo Milei se alimenta de votos de Juntos por el Cambio, y vamos a ver un poco por qué. Bueno, tenemos el mismo ejercicio, mirar el resultado en la provincia. Allí Kicillof ganó por 3 puntos porcentuales, pero también allí se produce este desinfle de las coaliciones en la provincia de Buenos Aires que pierden las 2 caudal electoral y aparece y emerge la Libertad Avanza, en este caso con Carolina Píparo como candidata a gobernadora, pero naturalmente una escena bastante parecida a la nacional en ese sentido. Pero hay algunos datos interesantes que se dieron en la provincia de Buenos Aires. Vamos a tomar el Gran Buenos Aires como prueba de laboratorio para ver qué pasó allí, porque nos ayuda a entender algunas cosas. Fíjense que tuvimos en esta elección del 13 de agosto un fenómeno bastante parecido que habíamos tenido en 2021. Hubo mucha gente que no fue a votar. Pero ¿en qué zonas del Gran Buenos Aires no fueron a votar? Ustedes ven allí un mapa de Gran Buenos Aires, son los circuitos electorales, están divididos por circuito electoral, y ven algunos circuitos que están con un color clarito, que es en los lugares donde menos participación hubo. Bueno, esos circuitos son circuitos que cuando uno lo mira comparado, por ejemplo, bueno, acá tenemos la participación con la elección de 2019, hubo mucha más participación en el 2019, fíjense la comparación, pero quería compararlo con este mapa, que es el resultado electoral del 2019, y lo que van a ver
es que las zonas donde más baja participación hubo son zonas en donde al peronismo le suele ir muy bien, sobre todo en el tercer cordón del Gran Buenos Aires. Y les agrego un dato que no está en la presentación. Fueron los circuitos en donde más votos blancos hubo. ¿Qué quiero decir? Hay un comportamiento raro del electorado que tradicionalmente es peronista. No está yendo a votar. No fue a votar en el 2021, no fue a votar en esta PASO. No digo todo, pero buena parte de él. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está yendo a votar? Probablemente por la situación económica. Y la pregunta siguiente es, ¿y podría ir a votar el 22? Bueno, aquí está un poco depositado el esfuerzo y la expectativa del oficialismo de movilizar esa base. ¿Cuál es el problema? Que se preguntan los dirigentes del peronismo, che, y si llevamos eso a votar, ¿a quién votan? ¿Nos votan a nosotros o lo votan a Milei? Y la pregunta es válida. ¿Por qué es válida? Veamos un poquitito cómo le fue a Milei en el Gran Buenos Aires. Miren qué interesante este gráfico. En el eje horizontal tenemos la escala socioeconómica. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos a buscar a los circuitos electorales el promedio de nivel socioeconómico, ¿no? Para definir un poco el nivel de riqueza o de ingreso del circuito electoral. Y en el eje vertical está el porcentaje de votos que sacó Milei. Y miren con qué nos encontramos. Para el que no puede leer el gráfico, a medida que bajamos en el nivel promedio socioeconómico del circuito, más voto a Milei. Lo digo de una forma más llana y vulgar. Cuanto más pobre es el circuito electoral, más voto a Milei. Es un típico comportamiento de un dirigente peronista. Por eso, un poco en juego con la charla anterior, le pedimos a la inteligencia artificial que nos diseñe un imaginario Juan Domingo Milei, abanderado de los humildes, porque efectivamente Milei está teniendo este comportamiento en el Gran Buenos Aires. Le está yendo mejor en los segmentos de más bajos recursos, donde al peronismo le suele ir muy bien. Ahora, no fue un fenómeno solo del Gran Buenos Aires, es un fenómeno de los grandes centros urbanos. Veamos algunos otros centros urbanos. Acá tenemos el Gran Buenos Aires. Fíjense que en la zona violeta, que es donde más votos sacó Milei, donde más de 30% de los votos, lo comparamos con el 2019, lo que mostrábamos, ¿no? Las zonas donde a Milei le fue mejor son zonas donde al peronismo le fue muy bien en 2019. Pero veamos otras zonas urbanas. Rosario, Gran Rosario. A la derecha, ¿cómo salió el resultado de Rosario en 2019? A la izquierda, ¿cómo salió ahora? Lo que van a ver es que los circuitos electorales de color azul, donde había ganado el peronismo en 2019, ahora se pintaron de violeta. Los ganó Milei. Algo parecido a lo que pasa en el Gran Buenos Aires pasó en el Gran Rosario. Y también en la ciudad de Buenos Aires. A la derecha, el resultado electoral por circuito en la ciudad en 2019. Vean la zona sur, las comunas 4, 7, 8, 9, que son tradicionalmente comunas en donde al peronismo le suele ir muy bien. Y fíjense a la izquierda cómo le fue a Milei en la ciudad de Buenos Aires. Le fue mucho mejor en los circuitos del sur, donde habitualmente gana el peronismo, circuitos de menor promedio de nivel socioeconómico. Es decir, la fuente de alimentación de Milei es policlasista. No solo le robó votos a Juntos por el Cambio, sobre todo en el interior del país, sino que también le robó votos al peronismo en los grandes centros urbanos. En definitiva, algunos elementos interesantes que nos ayudan a entender un poco lo que pasó. Vayamos ahora a analizar un poco lo que viene. Hasta acá lo que sabíamos era, bueno, es una elección que muy probablemente tenga alternancia política. Veíamos una fuerte demanda de cambio en la sociedad, mucho rechazo y mucha desaprobación a la gestión de gobierno. Pero además decíamos, probablemente se define una segunda vuelta, porque veíamos tres competidores parejos en los niveles de competitividad, con lo cual podía definirse una segunda vuelta. Pero tuvimos la PASO, esa PASO que les acabo de mostrar con esos tres espacios en menos de 3 puntos de diferencia. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar de aquí al 22? Y nos imaginamos tres trayectorias distintas. Una es esta, que es un escenario de polarización centrífuga, es decir, los polos se buscan para polarizar y tratar de arrastrar los votos del centro. ¿Por qué imaginamos que podía pasar esto? Bueno, porque a Bullrich le iba a costar retener los votos de Larreta, o por lo menos tenía el desafío mayor en relación a tener que retener los votos de su rival. Milei no tenía rival y Massa tuvo un rival que tuvo menos votos. Uno esperaba que Massa tendría mayor capacidad de retener el voto. Pero suponíamos que quizás Bullrich podía llegar a tener dificultades para lograr retener el voto de Larreta. Entonces, digo, si eso ocurre, el medio se debilita y eso favorece un escenario de polarización centrífuga. ¿Qué es esto?
que los que están en los extremos se busquen para polarizar. ¿Y por qué se van a buscar? Porque les conviene. A Massa le conviene que esté Milei en una eventual segunda vuelta y a Milei le conviene que esté Massa. Sin necesidad de que se junten a coordinar acciones, naturalmente van a trabajar los dos para eso. Y algo de eso estamos viendo en la escena, de que se buscan para confrontar, de que se apoyan y dejan a Juntos por el Cambio en una situación incómoda, como pasó con la discusión de ganancias. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque a los dos les conviene el otro. Y este es el desafío que tiene Bullrich. Entonces, no solo retener los votos de Larreta, sino tratar de no debilitarse para no favorecer un escenario de polarización centrífuga. La otra cosa que podía pasar, imaginábamos nosotros, es, bueno, la situación económica se descompone aún más, el gobierno tuvo que devaluar, esto enoja más a la gente, se erosiona la competitividad del gobierno y esto nos empuja a un balotaje entre dos opciones opositoras. Este es un segundo escenario alternativo y esto depende mucho de cómo opere la economía sobre la escena. Y el tercer escenario que imaginábamos como posible es, bueno, Milei viene impulsado por el triunfo en primera vuelta, ese impulso lo lleva a mejorar su caudal electoral y la descomposición de la situación económica enoja más a la gente y la gente conecta más con esa opción radical de cambio que ofrece Milei, ¿no? Y decíamos, podíamos estar yendo a un escenario de primera vuelta. Bueno, esto en el ejercicio del análisis. Ahora vamos a ver un poquitito qué evidencia estamos recogiendo para entender en cuál de los tres escenarios estamos. Con las dificultades que tenemos para este tipo de ejercicio de predicción a través de encuestas, con las dificultades que hemos tenido en ese sentido, pero no deja de ser interesante mirar. De hecho, este indicador que les estoy mostrando fue bastante predictivo del resultado. Lo primero que le preguntamos a la gente en nuestros estudios es, si hoy fuera una elección, ¿usted votaría al oficialismo o a la oposición? Sencillo, continuidad o cambio. Y este es el resultado que recogimos en nuestro último estudio, ya tiene un par de semanas, 29,6 oficialismo, 57,5 oposición, pero fíjense que es la tendencia que veníamos viendo. Y es una tendencia que reflejó bastante el escenario, ¿no? El gobierno sacó 29% de los votos, con lo cual, en este sentido, esta descripción estructural del proceso electoral sigue estando en la escena. Esto es lo que nos lleva a pensar, bueno, es muy probable que haya alternancia, es muy difícil que el gobierno construya una mayoría ganadora en este contexto. Pero, naturalmente, después le preguntamos, bueno, quedaron 5 fórmulas, ¿cuál de las 5 fórmulas usted votaría si hoy fueran las elecciones? Nos quedamos solamente con la gente que nos dice que va a votar y nos encontramos con esto, que es la primera hipótesis que manejábamos, el escenario de polarización centrífuga. O sea, el medio se debilitó un poco, Milei mejoró su competitividad y Massa logra lo que suponíamos que podía lograr, que es concentrar todo el voto disponible que tiene a su alrededor. No por simpatía, no porque esté haciendo bien las cosas, porque hay gente que rechaza lo alternativo, que es refractaria a la posibilidad de votar a Bullrich o a Milei. Es eso quizás lo que está empujando a esos votantes a votar a Massa y la ventaja que tiene Massa de, bueno, quizás con ese piso le alcance para lograr aspirar a entrar a un balotaje, veremos, pero en todo caso es un escenario en donde vemos una posibilidad de resolución en segunda vuelta, pero en este caso con más probabilidad de ocurrencia para una segunda vuelta entre Milei y Massa que entre Milei y Bullrich, que sería el escenario de balotaje opositor. Ustedes la ven a Bullrich así disminuida, estaba peor. El primer estudio que hicimos y analizamos la retención del voto de Larreta, Bullrich retenía menos del 50% del voto de Larreta. Lo mejoró mucho, ahora está en 70%, viene mejorando y no descartamos que siga mejorando y que logre retener el 100% de esos votantes que seguramente el 14 de agosto estaban enojados y lentamente empiezan a convencerse de la idea de votar a Bullrich. Veremos si eso ocurre y eso empareja un poco más las cosas. Pero fíjense que es interesante esta segunda forma de mirar, porque uno puede mirarlo prospectivamente, que es lo que la gente me dice que va a hacer, pero la otra forma de mirarlo, si le desconfiamos a la capacidad predictiva de los estudios, es decir, bueno, veamos qué nos dice la gente en relación a lo que hizo y qué es lo que dice que va a hacer ahora, que es este gráfico que les muestro. El oficialismo, Massa, con buena retención de los votos del oficialismo, retiene en buena medida gran parte de los votos. Milei también, pierde algo Milei, hay un 5% que van a Bullrich. Pero este es un dato que me parece que es el dato que seguramente más preocupa a Bullrich. Votos de Bullrich que van a Milei, 15%. O
sea, Bullrich no solo está necesitando retener más votos de Larreta, sino que está necesitando que no se le vayan los propios. Este es el desafío que está enfrentando Bullrich en este momento y por eso necesita que de aquí al 22, y veremos si en los debates puede lograrlo, convencer a la gente de cuál es su activo diferencial frente a Milei, que es su capacidad de garantizar certezas respecto de los cambios por tener mejores condiciones de gobernabilidad. Pero en todo caso hoy está enfrentando este riesgo. ¿Y qué vemos en escenarios de segunda vuelta? Tomémoslo ilustrativamente porque a estos escenarios le van a faltar hechos que van a ocurrir, el resultado de la general, toda la campaña de aquí al 22 y la posterior al 22, si es que hay segunda vuelta, pero sí nos marcan un poco el rasgo estructural del proceso. Interesante, por ejemplo, fíjense que Massa en los dos escenarios de balotaje no logra crecer mucho más del 30%. Este es el problema de Massa. Quizás tiene esa ventaja de poder consolidar un piso que a lo mejor lo ayude a ingresar a un balotaje, tiene la desventaja que tiene un techo bajo. No puede sumar mucho más. Quizás el contexto económico lo condiciona mucho en ese sentido. Milei le gana muy bien a Massa. Si uno piensa en los votos que sacó Milei y los votos que sacó Bullrich, que más o menos juntan 47%, dice, bueno, ahí está probablemente un electorado que en esa disyuntiva vota a Milei. Interesante que Milei le gana a Bullrich por poco, pero hay mucho votante que dice yo no voto, voto en blanco ahí. ¿Quiénes son? Son votantes de Unión por la Patria. Claro, se encuentran frente a dos alternativas que no los seducen. La pregunta que uno se haría ahí, ese votante eventualmente en esa segunda vuelta el 18 de noviembre a la noche, ¿a qué le tiene más miedo? ¿A Milei presidente o a Bullrich presidente? Ahí es donde nosotros vemos que aún con estas desventajas, Bullrich debería tener ventaja competitiva porque seguramente tiene mayor capacidad de atrapar ese voto de Unión por la Patria que el votante de lo que puede atrapar Milei. Y después, obviamente, Bullrich le gana también cómodamente a Massa. Esto nos hace ratificar la idea de un escenario de alternancia política. Y finalmente terminemos un poco analizando cómo esto se traduce en términos de gobernabilidad, que es el gran tema de esta elección. Porque si miramos la placa, les pido que presten atención a la derecha, vamos a ver que ninguna fuerza se encamina a controlar el Congreso. ¿Qué significa esto? Fragmentación política. ¿Qué significa? Necesidad de diálogo político. Y esto es muy importante para los actores no político partidarios, como pueden ser ustedes agrupados en una Cámara, porque va a requerir de todos los actores colaboración y contribución para que ese diálogo prospere y se puedan tomar las decisiones. No va a haber solo fragmentación horizontal, eventualmente en un escenario de triunfo de Milei, sobre todo porque, fíjense, 8 senadores, 40 diputados. Pero pensemos un escenario más optimista para Milei, quizás le va mejor en la general. Bueno, pensamos el escenario más optimista posible y nos da esto. O sea, Milei quedaría a 25 senadores de poder sancionar leyes en el Senado, a 69 diputados de poder sancionar leyes en diputados. Son condiciones de gobernabilidad mínimas. Y este es el interrogante que está detrás de Milei. ¿Puede haber algún sector que contribuya con la gobernabilidad de Milei? Sí, claramente puede haberlo, pero es una condición bastante compleja en términos de gobernabilidad. Y ni que hablar si gana Milei la gobernabilidad vertical. Busquen allí un gobernador en Milei, no lo van a ver. Lo que tenemos es un gran dominio de Juntos por el Cambio que por primera vez va a lograr gobernar 10 o más provincias. Esto no ocurrió nunca desde 1983 a la actualidad. Nunca una misma fuerza no peronista gobernó más de 10 provincias en la Argentina. Eso está ocurriendo y es consecuencia del retroceso del peronismo en términos de poder territorial. Fíjense allí 7 gobernadores nada más del peronismo. Y termino conectando esto con la agenda económica porque, como le decía al comienzo, no se puede analizar el escenario político sin considerar la complejidad del desafío económico que tiene la Argentina. En un contexto donde los mercados van a estar desconfiados, los consumidores impacientes, y ni que hablar cuando uno se pone a pensar la agenda económica de temas por resolver, ¿no? Las reformas estructurales, la corrección del déficit fiscal, la armonización de precios relativos, todo el programa financiero de, bueno, poner un tipo de cambio que genere la posibilidad de que la economía funcione con tasas de intereses reales positivas, sin emisión monetaria. Bueno, una agenda económica muy compleja que yo ahí la pinto en colores en función de la complejidad política,
para nuestro entender, armonizar precios relativos va a ser el gran desafío político del presidente que venga. Y ni que hablar de avanzar en reformas, como por ejemplo la reforma previsional. Pero quiero pensar esta agenda en función de los tres candidatos. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Milei, ¿no? Porque creo que hay bastante evidencia para pensar que Milei va a ser un presidente débil, con dificultades para tomar decisiones, y esa debilidad naturalmente lo va a llevar a negociar su programa. Va a tener que negociar con el resto de los actores las decisiones. Y eso pudiera morigerar un poco un programa por momentos disruptivos que plantea Milei. Y esto quizás también puede ralentizar la velocidad y la profundidad de los cambios. Esto es cómo la condición política afecta la ejecución del programa de las ideas. Y por eso decimos, quizás Milei va a tener margen de acción en lo financiero, porque ahí el Poder Ejecutivo tiene autonomía, pero va a tener quizás complicaciones para poder avanzar en la corrección fiscal, sobre todo porque pudiera haber alta conflictividad social, y ni que hablar para avanzar en reformas estructurales. ¿Qué le pasa a Massa con esta agenda? Bueno, Massa tiene restricciones políticas, pero internas. Y tiene que ver con quiénes son sus socios y cuáles son sus votantes, y qué le piden sus votantes. Porque si Massa quisiera avanzar, por ejemplo, en la corrección de las políticas financieras, Cristina nos viene diciendo que para ella no hay que tener tasas reales de interés positiva, que eso no se puede hacer en este contexto. O si Massa quisiera avanzar en la corrección del déficit fiscal, Cristina nos viene diciendo públicamente que no es problema tener déficit fiscal. Y nos viene mostrando las placas y los datos con los países que tienen déficit. Bueno, probablemente eso funcionaría como una restricción sobre qué tipo de política económica pudiera tener Massa, y ahí hay que imaginar un programa de corrección gradual. La pregunta ¿es sostenible un programa de corrección gradual en este contexto? Este es el desafío que plantea Massa en relación a esta agenda. Por eso vemos que Massa pudiera tener alguna dificultad para corregir todo el plano financiero de la agenda económica. Tiene un electorado que le demanda mejora del ingreso y mejora del poder adquisitivo, y eso puede ser contraproducente frente a avanzar en el plano de la corrección fiscal. Y ojo que el peronismo va a debilitarse en el Congreso, con lo cual Massa tampoco va a tener facilidades para poder avanzar en reformas estructurales. También Massa va a tener que dialogar. Y finalmente Bullrich, que Bullrich es la que ofrece el mejor equilibrio en términos de capacidad de resolver esta agenda, ¿no? Porque tiene más fortaleza en el Congreso que el peronismo, y mucho más que Milei, y no tiene tantas restricciones internas en términos de avanzar con este tipo de política. ¿Cuál es el problema de Bullrich? El electoral. Hoy viene corriendo de atrás. Y hoy tiene menos chance de ganar la elección que sus rivales, por eso el escenario es complejo. Pero vemos que Bullrich tuviera mejor capacidad de avanzar con esta agenda porque no tiene las restricciones políticas y legislativas que pudiera tener Milei. En definitiva, y con esto termino porque quiero volver a nuestro amigo Easton para pensar en este encuadre, y si nos preguntábamos qué tipo de configuración del sistema político nos estaba devolviendo este proceso electoral, nos está devolviendo una configuración que nos ofrece fragmentación política. Vamos a un escenario de mayor fragmentación política. Esto va a requerir de mucho diálogo político, en un contexto donde la gente está enojada con la política. Pero podemos ir un camino de fragmentación vertical y horizontal del poder. Y esto obviamente no es alentador respecto de nuestro problema original planteado por nuestro amigo Easton de que el sistema político tiene que producir decisiones. Y quizás una reflexión final es qué curioso que en un contexto con este desafío económico tan complejo por resolver, quizás uno de los más complejos de nuestra historia, estamos eligiendo el presidente más débil de la historia política democrática argentina. Digo, estamos diciendo en términos de probabilidad, ¿no? Con esta posibilidad de que efectivamente Milei gane la elección. Y es una paradoja que cuesta explicarla. Pero no se me ocurre mejor metáfora para explicar este momento argentino y este comportamiento electoral de la gente que esta imagen. Seguramente a todos nos pasó en algún momento estar frente a la computadora y se nos bloquea, se nos cuelga, se traba. Muchas ventanas abiertas. Empezamos Control, Alt, S, queremos salir y no sale. Empezamos a apretar los botones, empezamos a hacer y nos desesperamos y perdemos la paciencia. Y en algún momento relojeamos el botoncito. Y en algún momento esa paciencia se termina. Ya está, la reseteo. No, pero vas a perder. Ya está, me cansé. No lo soporto más esto. Hay una porción del electorado que reacciona frente a esta escena de esta forma. Incluso cuando uno le plantea los desafíos que Milei pudiera tener
en materia de gobernabilidad, la respuesta es peor que esto, que vuele por los aires. Bueno, esta es la complejidad de la escena. No es un escenario resuelto, pero nos plantea algunos riesgos, algunas advertencias, y es importante, interesante que las tengamos presentes. Así que bueno, muchas gracias. Hasta aquí la reflexión. Espero no haber sido pesimista, Ricardo. Impecable, impecable. Pues sabes que cuando vos ponías el botón reset, yo decía, claro, reset puede ser para nosotros, que esperás y tratás y qué sé yo. Ahora, un tipo joven que no la encuentra, aprieta el botón y se acabó. Y da la sensación hoy que mucho de ese voto bronca, ¿no? Pasa, como dijiste vos, para la gente más, no pobre, empobrecida, porque ha estado empobrecida terriblemente en los últimos 20 años, y por el otro lado también la gente joven, que me parece que no tiene la paciencia que puedo tener vos o yo, que tratás y no querés apretar el botón, sino que, chau, mis hijos dicen, flaco, la apretamos, vamos para adelante, cambiemos todo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, mirá, justo ayer un periodista me hacía una consulta al respecto y yo le decía, lo que nosotros veíamos en estudios cualitativos, porque él me hacía la pregunta al revés, me dice, che, ¿no puede ocurrir que los padres más asentados, más racionales, más conscientes de todo esto, le digan a los hijos, che, no hagas locuras, votá? Y yo le decía, cuando uno hablaba con los jóvenes, con los votantes de Milei jóvenes, una de las explicaciones que ellos te esgrimían de por qué el voto a Milei es, mirá, me cansé de escuchar a mi viejo que son todos iguales, que todos fracasaron, que este país no lo arregla nadie. O sea, la frustración que a esa juventud le baja de las generaciones más adultas, casi que le justifica ese voto. Entonces yo le decía, yo no sé si no va a ocurrir al revés, que los jóvenes terminen convenciendo a los padres, pero yo creo que en algún punto puede haber algún segmento joven que tiene alguna conciencia del... de vuelta, yo no quiero hacer un juicio de valor sobre Milei y sobre sus propuestas, porque puede terminar resultando un gran estadista y un gran gobernante. Sí resulta llamativo que se evalúe como opción considerando la debilidad, porque el sistema político no está preparado para absorber un triunfo de Milei, porque la construcción de fortaleza política para hacer funcionar al sistema lleva un tiempo. Acá pasó todo muy rápido. Entonces, por eso la idea del botón de reset, ¿no? Pero, digo, quizás esa narrativa frustrante que consumieron esos hijos, y con motivos, porque la Argentina de los últimos años no da para no tener esa frustración, bueno, quizás eso justifique ese voto y aún siendo conscientes de los riesgos de la debilidad política, decidan avanzar efectivamente en ese sentido. Es muy significativo el apoyo que está recibiendo Milei de los jóvenes. Si solo votaran los jóvenes, Milei ganaría en primera vuelta, 48% de intención de voto lo tenemos en nuestro último estudio. Casi 50% de los jóvenes menores de 30 votan a Milei. Y es en buena medida explicación de su buen desempeño electoral, ¿no? O sea que me imaginaba la analogía de un Lego, ¿no? El jueguito. Y acá la pregunta que te hago es, ¿qué nos pasó como sociedad? Lo tuvimos hace un ratito a Guillermo Dietrich y te dice la cantidad de cosas. Vos decís, este flaco, cuando escuchás todo eso, decís, yo ni loco me metería en el gobierno a hacer nada, porque es terriblemente la maraña. No es que vos decís, che, hagamos esto, sacamos el Banco Central, para sacar el Banco Central. Si hacer una autopista costaba todo ese despelote, imagínate que va a ser el Banco Central. Pero entonces, yo lo que digo es, ¿qué nos pasó a nosotros que de alguna manera le pegamos tan fuerte? Digo, como sociedad, Juntos por el Cambio. Da la sensación de que ese efecto de último momento, cuando se le acaban los dólares, se hace ese ajuste y te aumenta el bondi 10 días antes que vas a votar, es tan así porque era un proceso en construcción que si uno lo analizás ahora, y se lo preguntás hasta a un kirchnerista, que yo lo he hecho, y decís, flaco, si hubiera ganado Macri, ¿estaríamos como estamos? ¿No? Entonces vos decís, no, ni loco, porque esto seguía, tenés que ser muy cuadrado para pensar que realmente el kirchnerismo hizo algo. Entonces, pensándolo un poquito hacia adelante, la sociedad, o qué le está faltando a Juntos por el Cambio para decir, mirá, estos rompieron todo, no son incapaces de hacer un juguete, nosotros nos faltó un pedazo, pero tenemos todos los cerebros, todos los equipos para seguir construyéndolo, lo que esperábamos, sabiendo que ahora son momentos peores que cuando arrancamos en 2015. ¿Qué pasa con la sociedad? Bueno, súper interesante la pregunta, Richard, y por eso ponía la placa esta, que también es interesante, de la diferencia entre el desempeño de la oferta provincial de Juntos por el Cambio, que de hecho ganó mucho en provincia, y la oferta nacional. Y ahí, siempre en el terreno de la hipótesis, ¿no? Obviamente, yo creo que
el gran desempeño de Milei en el interior, y esa diferencia de cómo le fue a Milei en el interior y en el AMBA, algo nos está queriendo decir, sobre todo de lo que el electorado del interior quiere expresar con ese voto a Milei y con el no voto a Juntos por el Cambio. Y es que esta dirigencia política nacional, que es la que se hace responsable de esta situación, se ha vuelto una dirigencia política obsesivamente del AMBA. Casi que se preocupa en exceso por esta porción geográfica del país, la porción más subsidiada, más atendida. Y yo lo pienso desde el votante del interior, que ve esa dirigencia política obsesionada con esa zona geográfica y que se puede sentir discriminado. Las dos figuras que animaron la escena política nacional de los últimos 20 años son dos figuras que están ancladas política y territorialmente en el AMBA, ¿no? Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Cristina en el Gran Buenos Aires. Los tres candidatos que están disputando esta elección son candidatos del AMBA. Es decir, creo que también hay allí, me parece, y yendo a tu pregunta, de parte de Juntos por el Cambio, un déficit en haber asumido una representación federal de las preocupaciones del interior, sobre todo, del interior del país, el interior productivo. Quizás ahí hubo algún déficit y quizás ahí hay un terreno para recuperar, ¿no? Porque de vuelta, si buena parte de ese 1.600.000 votos se recuperasen, ¿no? Probablemente el desempeño de Juntos por el Cambio a nivel nacional fuera distinto. Pero me parece que hay algo de eso. De hecho, si lo miramos en comparación con la emergencia de Trump en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en aquel 2016. Nadie decía que ganaba. Un fenómeno bastante parecido a esto de Milei. No, Milei no gana, va a ser una buena elección, pero no va a ganar. Finalmente terminó ganando. Y Trump enarboló un discurso anti-establishment, parecido al de Milei en esto de la casta, y Trump hablaba en contra del establishment de Washington. Decía, son una clase política insensible que está en Washington preocupada por sus problemas y desinteresada de los padecimientos del norteamericano. Y a Trump le fue muy bien con ese discurso, ¿no? De criticar al establishment que está allá, en el centro, en la capital, en Washington. Bueno, algo bastante parecido a esto del establishment del AMBA, ¿no? Porque efectivamente el establishment político nacional en la Argentina se ha vuelto un establishment político del AMBA. Vaya, sino que uno de los principales periodistas de la Argentina, que acaba de escribir un libro sobre el AMBA, sobre el Gran Buenos Aires, el nudo, es decir, se ha vuelto una obsesión el Gran Buenos Aires y creo que eso ha afectado la capacidad que la dirigencia política nacional tiene de ser receptivo de las preocupaciones del interior. Quizás eso explique también este raro voto a Milei, porque Milei no enarboló un discurso federal. De hecho, ni fue a algunas provincias. Pero fue elegido como vehículo para castigar, me parece, ese comportamiento, ¿no? Tengo la última. Ayer entrevisté a un sociólogo que se llama Alejandro Horowitz. Por ahí he leído de él, famoso por un libro, Los Cuatro Peronismos, que vendió un montón de libros con eso, analizándolo. Ahora saca uno que se llama El Kirchnerismo Desarmado, ¿no? Y se mete en todo esto. Y te voy a hacer un paralelismo en lo que vos dijiste con el reset y por el otro lado con lo que él habla. Él dice, ojo, nosotros nos olvidamos que ha habido procesos políticos en la Argentina de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Dice, el fenómeno de Perón, nosotros nos imaginamos, Perón llegó, ganó, qué sé yo, Perón agarró, se montó arriba de su fama, de sus cosas en el Ministerio de Bienestar Social y de repente en un momento agarran los militares, ¡pum!, Isla Martín García. Y él dice, poca gente sabe que él estaba escribiendo un librito, que le escribía cartas a Eva, y pocos saben que el 17 de octubre lo fueron a buscar, no es que él planeó todo eso, se lo armaron los gremios, se lo armó Eva, todo, le juntó a la plaza, la gente lo puso arriba. Y después dice, a partir de ahí es como que la política nos fue marcando. Y el reset que vos decís ahora me suena y te pregunto si es como ese fenómeno. Primera pregunta corta es si ese fenómeno se vuelve a dar, si es tan así como en ese momento, pero de otra forma, 70 años después. Y la segunda es, ¿qué consecuencias puede traer? Porque ese Perón después se quedó, no se fue, volvió 3 veces, etcétera, y ese Milei que vos pusiste tiene un aspecto similar. ¿Se entiende un poco la lógica del fenómeno sociológico y del otro y del fenómeno Milei pensándolo a futuro? Sí, a ver, da la sensación cuando uno analiza la escena, y yo creo que la recomendación es entender a Milei por el contexto de Milei y no por Milei, que es más que la gente eligió a Milei a seguirlo que Milei logró que lo sigan, ¿no? Me parece que hay una construcción que pareciera estar anclada en un estado emocional de la gente que es muy particular.
porque esta es una sociedad a la que le están pasando muchas cosas y cosas muy profundas y muy serias. Y no, digo, por no entrar en foco, digo, porque la pandemia ocurrió también en este periodo, pero esta ha sido una crisis muy larga, la de la Argentina. Hace 5 años que en la Argentina estamos en crisis. Y esto ha producido un sentimiento que ni siquiera es de enojo en la gente. En mayo le preguntamos a la gente cuál es el sentimiento con el que usted describe la situación actual del país, y la palabra más mencionada fue tristeza. Es un sentimiento más de resignación que de bronca. Entonces, probablemente buena parte de la explicación de este fenómeno no esté anclada en la figura de Milei, sino que Milei ha sido elegido como vehículo para expresar algo. Milei ha sabido aprovechar eso, digamos, y ha logrado, obviamente, pararse en el lugar de representar buena parte de esos sentimientos que una porción importante de la gente tiene. Y en buena medida yo te diría que ahí va a estar su fuente de legitimidad originaria, porque digamos, va a tener dificultades para poder tomar decisiones, como les acabo de mostrar. Y está la legitimidad originaria de la gente que lo eligió, que puede ser mucha gente o no, lo veremos si es que él gana la elección. Pero en todo caso, me parece que va a haber mucha desapelación a ese apoyo popular para poder avanzar con algún tipo de cambios, algún tipo de reforma, si es que efectivamente se produce ese triunfo, ¿no? Porque en definitiva, insisto, va a ser un escenario que va a requerir mucho diálogo político, mucho involucramiento de todos los actores, de todos, no solamente de los políticos partidarios, porque va a ser una escena compleja por el desafío económico y por la complejidad que vamos a tener para que se puedan producir las decisiones, ¿no? Para que se puedan tomar decisiones. En un contexto complejo como este, uno obviamente recomendaría que la mejor forma de resolverlo es con un proceso de toma de decisión vertical. Esto es como cuando uno va a la guerra. En la guerra la conducción tiene que ser vertical, no hay tiempo para discutir. En la Argentina estamos más o menos en una coyuntura de esa característica. Lo ideal sería tener un proceso de toma de decisiones bien ágil, bien vertical, pero no lo vamos a tener. Vamos a tener que contribuir a que sea lo más ágil posible, así que, bueno, veremos qué es lo que ocurre el 22, veremos qué es lo que ocurre el 19 eventualmente, pero quería marcarles un poco algunas aristas interesantes, importantes y, bueno, que deben ser tenidas y consideradas a la hora de ver qué nos está pasando a nosotros los argentinos. Lucas Romero, un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias.